Las velas parpadean contra los muros de mármol, mientras otro grito atraviesa el palacio imperial. Luego silencio, roto solo por el agua lamiendo la piedra. Esta noche, como tantas otras antes, un emperador observa a sus sirvientes desaparecer bajo la superficie de sus piscinas privadas, sus últimos suspiros convirtiéndose en su retorcido entretenimiento. La historia recuerda a muchos tiranos, pero pocos igualan la depravación del gobernante que transformó el ahogamiento humano en teatro aristocrático, mientras sus invitados bebían vino de cálices dorados. Vidas inocentes se convirtieron en la macabra función de la noche. La élite aplaudía, los poderosos reían, ¿y el emperador? Sonreía con la fría satisfacción del control absoluto. Pero, ¿nació este monstruo de la locura o fue cuidadosamente forjado por un sistema que adoraba el poder por encima de la humanidad? Detrás de las túnicas de seda y la corona enjollada, acechaba algo mucho más aterrador que cualquier bestia mítica, un ser humano que había perdido todo rastro de piedad. ¿Qué transforma a una persona en un depredador? ¿Qué tipo de infancia genera semejante crueldad calculada? Y quizás lo más perturbador de todo, ¿cuántos fueron testigos de estos horrores y eligieron el silencio por encima de la justicia? Esta noche nos sumergimos en las cámaras más oscuras de la historia imperial, donde el lujo y la muerte danzaron juntos en perfecta y espantosa armonía. Los primeros llantos del futuro emperador resonaron por corredores adornados con arte invaluable, donde sirvientes se inclinaban ante su cuna, que contenía fragmentos de reinos conquistados. Nacido en un mundo donde las vidas humanas eran moneda y el sufrimiento era la carga de otros, el príncipe infante solo conocía seda contra su piel y miel en su lengua. Su madre, la emperatriz, lo colmaba de un afecto que rozaba la adoración. Lo sostenía durante horas en jardines donde las fuentes cantaban victorias distantes, susurrándole promesas de que el mundo existía únicamente para su placer. Sin embargo, incluso en esos tiernos momentos, algo frío brillaba detrás de los ojos del niño, un desapego que incomodaba a los sirvientes, aunque ninguno se atrevía a hablar de ello. El palacio era una fortaleza de contradicciones. En el ala este, los poetas componían versos celebrando la benevolencia de la familia imperial. En el ala oeste, los gritos de las mazmorras servían como canciones de cuna. El joven príncipe aprendió a navegar ambos mundos con facilidad inquietante, ofreciendo sonrisas dulces a dignatarios visitantes, mientras observaba ejecuciones desde la ventana de su habitación con fascinación curiosa. Sus tutores elogiaban su inteligencia, pero susurraban en privado sobre sus preguntas perturbadoras. ¿Por qué se abultaban los ojos del condenado? ¿Cuánto tiempo podía alguien contener la respiración bajo el agua? Cuando un sirviente de cocina rompió accidentalmente un jarrón precioso, el príncipe de 7 años sugirió tranquilamente el ahogamiento como castigo apropiado, su sugerencia entregada con el mismo tono que usaba para pedir sus dulces favoritos. El emperador, su padre, rara vez mostraba calidez, pero demostraba poder diariamente. Las sesiones de corte se convirtieron en la primera educación del niño. Ver a hombres arrastrarse, suplicar y llorar por una misericordia que a veces llegaba, a veces no. La aleatoriedad de la justicia imperial fascinaba más al niño que su crueldad. Comenzó a entender que la clemencia no era bondad, sino otra forma de control. Los sirvientes aprendieron a temer la atención del joven príncipe. Sus juegos se volvieron cada vez más elaborados y crueles, aunque siempre disfrazados como curiosidad inocente. Pedía a las doncellas que contuvieran la respiración bajo el agua durante el baño, cronometrándolas con la precisión de un erudito. Cuando salían jadeando por aire, se reía con deleite genuino, como si presenciara la actuación más divertida. La emperatriz desestimaba estos incidentes como exploración infantil, pero los sirvientes mayores reconocían algo más oscuro. Susurraban sobre maldiciones antiguas, sobre linajes manchados por generaciones de poder absoluto. Sin embargo, a la luz del día,
Rodeado de lujo y aprendizaje, el príncipe parecía perfectamente normal, encantador, inteligente, destinado a la grandeza. Su infancia fue una obra maestra de contradicciones. Afecto genuino envolviendo monstruosidad emergente, privilegio que lo protegía de las consecuencias, y un ambiente donde el sufrimiento humano era tan común como las oraciones matutinas. Los muros del palacio lo protegían de entender que sus víctimas eran personas, no juguetes. A los 10 años, el patrón estaba establecido. El niño que se convertiría en el emperador más sádico de la historia había aprendido que el poder significaba nunca tener que ver a otros como humanos. Rodeado de amor y lujo, de alguna manera había descubierto que el ahogamiento era la forma más exquisita de entretenimiento y que los gritos eran simplemente otro tipo de música en su mundo perfecto y terrible. Las campanas de la coronación sonaron por todo el imperio mientras la luz dorada bañaba el rostro del joven emperador, transformándolo en una visión de autoridad divina. A los 22 años, poseía el tipo de encanto devastador que hacía llorar de lealtad a generales curtidos y causaba que las hijas nobles se desmayaran ante su sonrisa. La multitud rugió aprobación cuando alzó su cetro enjollado. Su príncipe amado se había convertido en su emperador perfecto. Su discurso inaugural fue una obra maestra del teatro político. Con voz temblando por emoción cuidadosamente calculada, prometió justicia para los oprimidos y prosperidad para los fieles. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras hablaba del legado de su padre y su propia indignidad para llenar zapatos tan poderosos. La nobleza reunida se secaba los ojos, completamente encantada por este humilde y hermoso dios rey, que parecía demasiado puro para las crueles realidades del gobierno. Detrás del espectáculo, sin embargo, ya se desarrollaba una historia diferente. Durante las audiencias privadas, las preguntas del nuevo emperador se volvían cada vez más específicas y perturbadoras. Preguntaba sobre los sistemas de agua del palacio con precisión científica, solicitando planos arquitectónicos detallados de las cámaras del sótano. Cuando los consejeros sugerían mejoras a las mazmorras, escuchaba con la intensidad concentrada de un erudito, pero su sonrisa nunca alcanzaba realmente sus ojos. Los primeros meses revelaron contradicciones sutiles que solo los cortesanos más observadores notaron. El emperador consolaba a viudas dolientes con compasión aparentemente genuina. Luego bromeaba en privado sobre los momentos finales de sus esposos. Estableció fuentes públicas por toda la capital, afirmando celebrar el agua que da vida, mientras secretamente encargaba piscinas privadas en las cámaras más profundas del palacio. Piscinas sin medios visibles de salida. Su encanto fue convertido en arma con precisión quirúrgica. El emperador aprendió las debilidades de cada cortesano, sus miedos, sus deseos desesperados de avanzar. Ofreció esperanza a algunos y terror a otros, creando una red de dependencia psicológica que lo hacía indispensable. Aquellos que cuestionaban sus peticiones más extrañas se encontraban reasignados a provincias distantes, mientras que los que permanecían en silencio eran recompensados con oro e influencia. El primer accidente ocurrió durante su tercer mes de gobierno. Una sirvienta, conocida por su belleza excepcional, fue encontrada ahogada en los jardines imperiales. El dolor del emperador parecía auténtico mientras supervisaba personalmente los arreglos funerarios, incluso componiendo un poema sobre la fragilidad de la vida, que conmovió a los oyentes hasta las lágrimas. Sin embargo, varios testigos reportaron haberlo visto cerca del estanque, justo antes de que su cuerpo fuera descubierto, sus ropas sospechosamente húmedas. Los proyectos de obras públicas se convirtieron en la especialidad del emperador, siempre involucrando agua. Encargó casas de baños elaboradas, fuentes ornamentadas y piscinas recreativas por todo el complejo del palacio. Para el pueblo, estas representaban su generosidad y sofisticación. Para aquellos que lo conocían íntimamente, se asemejaban a algo mucho más siniestro,
una vasta red de cámaras de ahogamiento disfrazadas como comodidades de lujo. El imperio floreció bajo su gobierno temprano. Las rutas comerciales se expandieron y las relaciones diplomáticas se fortalecieron. Los embajadores extranjeros elogiaban su inteligencia y carisma, escribiendo reportes brillantes sobre la sabiduría y benevolencia del joven gobernante. Ninguno sospechaba que detrás de su sonrisa magnética, el emperador ya estaba planeando entretenimientos que harían que su coronación pareciera una fiesta de té infantil. Al final del año, el emperador perfecto había establecido los cimientos de su reinado, amado por sus súbditos, respetado por sus enemigos, y completamente sin oposición en su creciente obsesión con ver humanos desaparecer bajo el agua oscura, mientras aplaudía sus luchas finales. La cara pública del emperador permanecía radiante como hojas de otoño, pero en los rincones sombreados del palacio, los sirvientes comenzaron a desaparecer como niebla matutina. Lo que comenzó como incidentes aislados pronto formó un patrón perturbador que solo los más valientes se atrevían a reconocer en susurros ahogados. Durante el día, el emperador distribuía grano a campesinos hambrientos y financiaba nuevos hospitales por toda la capital. Su generosidad se volvió legendaria. Dignatarios extranjeros se maravillaban de su compasión, mientras cronistas registraban sus actos benevolentes para la posteridad. Sin embargo, cuando el crepúsculo se asentaba sobre los terrenos imperiales, un emperador diferente emergía de detrás de la máscara dorada, uno cuya bondad se agriaba en algo mucho más siniestro. El primero en desaparecer fue Marcus, un joven mozo de cuadra cuyo único crimen fue asustar accidentalmente al caballo del emperador. Encontrado flotando boca abajo en el estanque ornamental, su muerte fue oficialmente declarada ahogamiento accidental. A pesar de las extrañas magulladuras alrededor de su garganta y el hecho de que Marcus era conocido en todo el palacio como un nadador excepcional, el emperador consoló personalmente a la madre del muchacho, presionando monedas de oro en sus manos temblorosas mientras lágrimas corrían por su rostro. Más desapariciones siguieron con precisión mecánica. Sirvientas de cocina que derramaron vino durante cenas formales, guardias que no se inclinaron lo suficientemente rápido, costureras que se pincharon los dedos mientras ajustaban sus túnicas, manchando la seda con gotas de sangre. Cada desaparición fue explicada. Accidentes trágicos en un palacio rodeado de características acuáticas y piscinas decorativas que parecían reclamar vidas con hambre sobrenatural. Los rituales de baño del emperador se volvieron cada vez más elaborados y privados. Lo que una vez tomaba minutos ahora consumía horas, con sirvientes específicos requeridos para asistirlo en secuencias cuidadosamente orquestadas. Aquellos que emergían de estas sesiones parecían atormentados, sus ojos guardando secretos demasiado terribles para expresar. Cuando eran cuestionados, solo susurraban sobre juegos y pruebas de lealtad, antes de caer en silencio traumatizado. La cultura de la corte comenzó a cambiar como arena movediza bajo los pies de todos. Los nobles que una vez compitieron por la atención del emperador, ahora temían sus convocatorias. Las invitaciones a audiencias privadas, una vez honores codiciados, se convirtieron en sentencias de muerte disfrazadas como privilegios. La risa del emperador, anteriormente música para oídos cortesanos, ahora llevaba matices que hacían temblar las manos de guerreros experimentados cuando alcanzaban copas de vino. Su fascinación con el agua se convirtió en un secreto abierto envuelto en ignorancia deliberada. El emperador encargó reportes detallados sobre ahogamiento, cuánto tiempo varios tipos de personas podían contener la respiración, cuáles luchas eran más estéticamente placenteras, si diferentes temperaturas del agua afectaban la duración del espectáculo. Afirmaba curiosidad científica, incluso estableciendo un fondo de investigación que legitimaba sus intereses macabros mientras horrorizaba a aquellos que entendían sus verdaderas intenciones. El estado de ánimo del palacio
se transformó de celebración a actuación cuidadosamente coreografiada. Los sirvientes se movían por sus deberes como actores, en una obra donde la improvisación significaba muerte. El contacto visual con el emperador se volvió peligroso. Muy poco sugería falta de respeto, demasiado implicaba curiosidad sobre cosas mejor dejadas sin examinar. Todos aprendieron a sonreír mientras calculaban internamente rutas de escape. Las conversaciones susurradas revelaron una red creciente de testigos de los entretenimientos privados del emperador. Guardias de confianza hablaban de convocatorias de medianoche a cámaras inundadas del sótano, donde el emperador se sentaría en sillas ornamentadas y aplaudiría mientras sirvientes atados luchaban contra el agua que subía. Los supervivientes de estas sesiones eran recompensados con oro y juramentados al secreto, creando una conspiración de silencio construida sobre trauma y complicidad. Sin embargo, públicamente, la reputación del emperador continuaba elevándose. Sus obras caritativas se expandieron, sus victorias diplomáticas se multiplicaron, y sus súbditos lo adoraban con fervor genuino. La desconexión entre imagen y realidad creó una prisión psicológica, donde la verdad se convirtió en traición, y la única seguridad yacía en pretender que la sombra del emperador dorado no se oscurecía más cada día que pasaba. Lo que comenzó como entretenimiento inofensivo de la corte, gradualmente se transformó en algo mucho más siniestro, donde la línea entre broma y asesinato se difuminó hasta desaparecer completamente. La imaginación retorcida del emperador no conocía límites mientras ideaba espectáculos cada vez más elaborados que convertían el sufrimiento humano en diversión aristocrática. Los juegos comenzaron de manera bastante inocente. Sirvientes corriendo por piedras resbaladizas, sobre piscinas poco profundas mientras nobles apostaban sobre quién resbalaba primero. La risa llenaba los salones de mármol mientras doncellas tropezaban y guardias se tambaleaban, su dignidad sacrificada para el entretenimiento de la corte. Pero los ojos del emperador contenían un hambre que la simple humillación nunca podría satisfacer. Pronto, las competencias se volvieron más mortales. Los sirvientes fueron forzados a competencias brutales, donde perder significaba más que orgullo herido, significaba nunca ver otro amanecer. El emperador introdujo desafíos de natación, donde los participantes se sumergían en piscinas progresivamente más profundas, sus pulmones ardiendo mientras buscaban monedas deliberadamente esparcidas en el fondo. Aquellos que salían jadeando eran recompensados con oro. Aquellos que no salían para nada se convertían en cuentos de advertencia susurrados en los cuartos de sirvientes. El espectáculo más horrible involucraba parejas de sirvientes, atados juntos y arrojados a la cisterna más profunda del palacio. El emperador lo llamaba ejercicios de confianza, afirmando que construía carácter y lealtad. Los cortesanos aplaudían cortésmente mientras sus estómagos se revolvían, viendo almas desesperadas arañarse mutuamente en sus momentos finales, la amistad disolviéndose en instinto de supervivencia, mientras el agua oscura reclamaba a ambas víctimas. Los nobles se encontraron atrapados en una red pesadillesca, donde negarse a asistir significaba muerte segura, pero participar significaba convertirse en cómplices de atrocidades que atormentaban sus sueños. El encanto del emperador hacía que la resistencia pareciera no solo imposible, sino desagradecida. Agradecía personalmente a cada observador por su apreciación del arte performativo, convirtiéndolos en accesorios del asesinato a través de cortesía retorcida. El palacio se transformó en un teatro de horrores, donde las vidas humanas se convirtieron en accesorios desechables. Los sirvientes entraban cada mañana sin saber si sobrevivirían hasta la noche. Los estados de ánimo del emperador determinaban quién vivía y quién se convertía en entretenimiento. Una bebida derramada podría merecer perdón o una sentencia de muerte dependiendo de su capricho. Los cortesanos desarrollaron estrategias elaboradas para evitar la atención, mientras parecían solidarios. Aprendieron a reír en los momentos precisos, a jadear con horror convincente cuando los sirvientes se ahogaban,
y a aplaudir con entusiasmo que enmascaraba su repulsión. El emperador recompensaba a aquellos que mostraban apreciación particular por su creatividad, creando una competencia donde la bancarrota moral se convirtió en una habilidad de supervivencia. Sin embargo, incluso mientras los nobles participaban en estas exhibiciones grotescas, susurros de rebelión comenzaron a extenderse por las sombras. Algunos cortesanos ayudaron secretamente a sirvientes a escapar del palacio, mientras otros documentaron las atrocidades en diarios ocultos, esperando que las generaciones futuras aprendieran de su cobardía. El reino de terror del emperador estaba creando su propia resistencia, nacida de la culpa y alimentada por la desesperación. Mientras pasaban los meses, los juegos se convirtieron en la forma principal de entretenimiento del palacio. Los visitantes diplomáticos fueron tratados con estas actuaciones culturales, sus reacciones horrorizadas desestimadas como prudencia extranjera. El emperador se deleitaba en su reputación como gobernante innovador que había elevado el entretenimiento a gran arte, ciego al coro creciente de oraciones susurradas, rogando por su muerte. La fiesta imperial comenzó como cualquier otra, con copas de cristal capturando la luz de las velas, nobles vestidos de seda intercambiando cortesías, y bandejas doradas desbordando delicadezas de todo el imperio. Esta noche, sin embargo, marcaría la transformación completa del emperador de gobernante amado al monstruo más sádico de la historia. Cuando comenzó el entretenimiento de la noche, sirvientes encadenados fueron arrastrados al salón opulento, sus rostros aterrorizados iluminados por antorchas parpadeantes. El emperador se levantó de su trono enjollado, su sonrisa irradiando la fría satisfacción del poder absoluto mientras gesticulaba hacia la piscina masiva que dominaba el centro de la cámara. Una característica que la mayoría de los invitados había asumido era decorativa. La primera víctima fue una joven sirvienta de cocina que había servido accidentalmente vino en la copa equivocada. Sus gritos atravesaron el salón mientras los guardias la forzaron bajo la superficie, manteniéndola abajo mientras el emperador contaba en voz alta con precisión teatral. Los nobles inicialmente jadearon horrorizados, pero su shock rápidamente se transformó en aplauso nervioso cuando la mirada helada del emperador barrió sus rostros. Uno por uno, más sirvientes fueron sometidos a este teatro grotesco. Algunos fueron lastrados con cadenas y empujados a las profundidades. Otros fueron forzados a pelear entre sí bajo el agua, mientras los cortesanos apostaban sobre el resultado. El emperador orquestó cada ahogamiento como un director dirigiendo una sinfonía, sus manos dirigiendo el tempo del terror con precisión artística. El momento más horrible llegó cuando una sirvienta embarazada suplicó por misericordia, agarrando su vientre hinchado mientras lágrimas corrían por su rostro. La respuesta del emperador fue ordenar que la arrojaran 2 veces, una por su crimen de derramar sopa y otra vez por el pasajero que lleva. El jadeo colectivo de la audiencia fue rápidamente sofocado cuando los guardias avanzaron amenazadoramente. Los niños de familias nobles miraron con ojos muy abiertos, mientras los rostros de sus padres se contorsionaron entre repulsión y entusiasmo forzado. Algunos cortesanos se desmayaron del horror, mientras otros vomitaron en servilletas de seda. Sin embargo, ninguno se atrevió a irse o protestar, entendiendo que la objeción significaba unirse al espectáculo como su próximo intérprete en lugar de observador. El desapego del emperador era quizás lo más escalofriante de todo. Entre ahogamientos, tranquilamente bebía vino y mantenía conversación casual sobre políticas comerciales y patrones climáticos, como si vidas humanas no estuvieran siendo extinguidas a pocos pies de distancia. Su capacidad de discutir asuntos mundanos mientras orquestaba asesinatos en masa reveló una psicopatía tan completa que incluso nobles curtidos se estremecieron. Cuando se acercó el amanecer, el salón de banquetes se asemejaba a un osario. Los cuerpos flotaban en la piscina como lirios grotescos, sus expresiones finales congeladas en terror eterno. El emperador examinó su trabajo con satisfacción, agradeciendo a sus invitados por asistir a tan
memorable experiencia cultural y prometiendo entretenimientos aún más grandiosos en el futuro. Esta sola noche destrozó todo lo que quedaba de la base moral de la corte. Los nobles que habían presenciado la carnicería se convirtieron en cómplices voluntarios o cascarones traumatizados de sus antiguos yoes. La línea entre civilización y salvajismo no solo había sido cruzada, había sido obliterada completamente, reemplazada por una nueva realidad, donde la vida humana no tenía valor más allá de su potencial de entretenimiento. La palabra del banquete ensangrentado se extendió más allá de los muros del palacio en horas, llevada por sirvientes horrorizados que escaparon e invitados traumatizados que ya no podían mantener su silencio. El reino de terror del emperador había comenzado en serio. El palacio se transformó en un laberinto de terror, donde la muerte acechaba en cada sombra y detrás de cada sonrisa. Lo que una vez habían sido actos aislados de crueldad, ahora se convirtió en la característica definitoria del imperio. Un reinado sistemático de horror que consumía vidas inocentes con precisión mecánica. Las audiencias matutinas se convirtieron en exhibiciones de ahogamiento. El emperador se sentaría en su trono de mármol, bebiendo vino mientras sirvientes eran arrastrados gritando a piscinas ornamentadas que habían reemplazado las salas de tribunal tradicionales. La justicia fue redefinida como entretenimiento, con culpa determinada no por evidencia sino por los caprichos momentáneos del emperador. Una palabra tartamudeada, una mirada de soslayo, o simplemente estar en el lugar equivocado podía significar muerte por agua. La paranoia infectó el palacio como plaga. Los nobles que una vez compitieron por favor imperial, ahora temían la atención real, entendiendo que el invitado de honor de hoy podría ser el cadáver flotante de mañana. La confianza se extinguió. Padres espiaban a hijos, esposas traicionaron a maridos, y sirvientes vendieron información para sobrevivir otro día. La red de informantes del emperador creció hasta que cada conversación fue potencialmente monitoreada, cada amistad, una responsabilidad. Sin embargo, bajo este miedo sofocante, la resistencia parpadeaba como velas en una tormenta. Sirvientas de cocina contrabandearon mensajes en hogazas de pan. Guardias dejaron puertas sin cerrar durante cambios de turno. Muchachos de establo ayudaron a sirvientes a escapar en caballos robados. Estos pequeños actos de rebelión requerían coraje inmenso, pues el descubrimiento significaba no solo muerte, sino tortura prolongada mientras el agua llenaba lentamente los pulmones mientras el emperador aplaudía. Los ejecutores del emperador trabajaron incansablemente para mantener su reino de terror. Cámaras secretas en las profundidades del palacio se convirtieron en salas de interrogatorio, donde conspiradores sospechosos enfrentaron una elección horrible: traicionar a compañeros rebeldes o unirse a la creciente colección de cuerpos en las piscinas imperiales. Muchos eligieron la traición, su culpa añadiendo otra capa a la pesadilla psicológica del palacio. Mientras tanto, la propaganda imperial oficial pintó una imagen drásticamente diferente. Las crónicas estatales describieron una edad dorada de prosperidad y paz, y los embajadores extranjeros recibieron tours cuidadosamente orquestados, destacando maravillas arquitectónicas y logros culturales, mientras los gritos de las cámaras del sótano fueron enmascarados por actuaciones orquestales. La cara pública del imperio permaneció prístina, incluso mientras su alma se pudrió desde adentro. El costo humano fue asombroso. Familias por todo el reino lloraron a seres queridos que habían desaparecido en las profundidades del palacio. Los niños crecieron sin padres, las esposas se convirtieron en viudas de la noche a la mañana, y linajes completos fueron extinguidos por ofensas imaginadas. El duelo se convirtió en un lenguaje compartido entre los súbditos del emperador, hablado en conversaciones susurradas y oraciones lacrimosas. Quizás, lo más escalofriante fue el desapego emocional completo del emperador del sufrimiento de sus víctimas.
Había trascendido el mero sadismo para lograr algo que se acercaba a la apreciación artística por la agonía humana. Los ahogamientos fueron coreografiados como ballets, con diferentes técnicas empleadas para efectos estéticos variados. Las muertes rápidas lo aburrían. La estrangulación lenta por agua se convirtió en su arte performativo preferido. El personal del palacio desarrolló estrategias de supervivencia elaboradas. Algunos aprendieron a volverse invisibles, perfeccionando el arte del servicio sin reconocimiento. Otros cultivaron relaciones con guardias o cortesanos que podrían proporcionar protección. Unos pocos descubrieron que mostrar entusiasmo por los entretenimientos del emperador podía ganar seguridad temporal, aunque al costo de su humanidad. Mientras pasaron los meses, la fachada del imperio comenzó a agrietarse. Provincias distantes reportaron números inusuales de refugiados huyendo de la capital. Socios comerciales expresaron preocupaciones sobre diplomáticos desaparecidos. Líderes religiosos ofrecieron oraciones por víctimas desconocidas. El reino de terror del emperador se estaba convirtiendo en un secreto abierto que crecía más difícil de contener. Los muros del palacio que una vez protegieron el poder absoluto, ahora resonaban con complots susurrados y oraciones desesperadas. Incluso los consejeros más confiables del emperador, hombres que habían aplaudido ahogamientos con entusiasmo nauseabundo, comenzaron a reunirse en alcobas sombreadas, su lealtad finalmente agrietándose bajo el peso del horror implacable. Lord Marcus Aurelius, el amigo de la infancia del emperador convertido en verdugo jefe, fue el primero en quebrarse. Después de ver a su propio sobrino desaparecer bajo aguas imperiales por derramar vino en un tapiz, Marcus se acercó a otros oficiales de alto rango, con manos temblorosas y palabras revolucionarias. «Este monstruo debe morir». Su confesión desencadenó una reacción en cadena, que finalmente amenazaría el trono mismo. Los conspiradores se volvieron más audaces, mientras la desesperación superó el miedo. Sirvientes de cocina envenenaron el vino del emperador con apenas suficiente toxina para causar vómitos, esperando que intentos repetidos lo debilitaran. Los guardias dejaron puertas sin cerrar, permitiendo que víctimas potenciales escaparan antes de sus ahogamientos programados. Incluso los guardaespaldas personales del emperador comenzaron a, accidentalmente, revelar su ubicación a asesinos potenciales. Pero la paranoia siempre había sido el arma más grande del emperador, y ahora salvó su vida repetidamente. Su red de espías se infiltró en cada conspiración, reportando de vuelta con nombres y planes que llevaron a ejecuciones públicas espectaculares. Las piscinas imperiales corrieron rojas mientras asesinos fallidos fueron forzados bajo el agua por cadenas pesadas, sus muertes sirviendo como advertencias grotescas a futuros conspiradores. El aislamiento del emperador se volvió más completo con cada traición descubierta. Antiguos amigos cruzaron corredores para evitar su mirada, entendiendo que el reconocimiento podía significar muerte. Sirvientes que una vez compitieron por su atención, ahora sortearon para determinar quién enfrentaría el terrible honor de atenderlo. La corte opulenta que una vez fue la envidia de reinos vecinos, se convirtió en un palacio fantasma donde el silencio reinaba supremo. Sin embargo, este aislamiento engendró sus propias vulnerabilidades. Cortado del consejo honesto, el emperador tomó decisiones cada vez más erráticas que alienaron aún más a sus partidarios restantes. Ordenó la ejecución de sus generales más competentes, sospechándolos de traición, dejando las fronteras del imperio vulnerables a invasión. Las asociaciones comerciales se desplomaron cuando dignatarios extranjeros se negaron a visitar una corte donde los invitados podrían convertirse en entretenimiento. La conspiración más peligrosa emergió de una fuente inesperada: la propia familia del emperador. Su hermano menor, príncipe Adrian, había presenciado demasiados horrores para permanecer en silencio. Trabajando con la emperatriz, que había crecido a temer a su propio esposo, Adrian comenzó a reclutar leales que recordaban el imperio antes de su descenso a la locura. Su plan era audaz:
Durante la celebración del cumpleaños del emperador, drogarían su vino, lo atarían con cadenas y le darían una muestra de su propio método de ejecución preferido. La justicia simbólica apeló a conspiradores que habían visto sirvientes inocentes sufrir el mismo destino. Pero el complot requería timing preciso y secreto absoluto. Un error significaría que toda la familia real se uniera a la colección de cadáveres flotantes del emperador. Mientras la conspiración alcanzó su clímax, sirvientes por todo el palacio sintieron la tensión eléctrica del cambio que se acercaba. Algunos rezaron por el éxito de los conspiradores, mientras otros temieron el caos que podría seguir la muerte del emperador. El imperio se balanceó en el filo de una navaja, equilibrado entre tiranía continua y un futuro incierto donde la justicia podría finalmente surgir de las profundidades del terror imperial. El emperador sintió las corrientes cambiantes alrededor de su trono, pero permaneció convencido de su invencibilidad, inconsciente de que sus propios parientes de sangre estaban afilando cuchillos en preparación para la traición más personal de la historia. El día final del emperador comenzó como cualquier otro, con gritos resonando desde las profundidades del palacio y sirvientes temblando mientras se preparaban para otra noche de horrores. Pero el aire crepitó con tensión revolucionaria, mientras los conspiradores se movieron a posición, sus corazones martilleando con el peso de la justicia demorada demasiado tiempo. Los detalles exactos de su muerte permanecen envueltos en misterio deliberado, aunque 3 versiones circulan por los corredores susurrados de la historia. La primera cuenta del complot exitoso del príncipe Adrian, el emperador drogado durante su fiesta de cumpleaños, su cuerpo paralizado arrastrado a la piscina ornamentada, donde había orquestado incontables asesinatos. La segunda habla de un levantamiento espontáneo, guardias del palacio y sirvientes abrumando a su torturador en una oleada de rabia desesperada. La tercera, el relato más escalofriante, sugiere retribución divina. El emperador encontrado flotando boca abajo en su cámara de ejecución querida sin testigos, sin violencia, solo justicia cósmica finalmente servida. Lo que no puede disputarse es la ironía poética de su final. La misma piscina que había reclamado vidas inocentes ahora acunaba la forma sin vida del tirano, sus túnicas enjolladas, empapadas y pesadas, su sonrisa una vez aterrorizante congelada en la mueca eterna de la muerte. La reacción de la corte fue una sinfonía compleja de emociones. El shock inicial dio paso al alivio cauteloso, luego alegría abrumadora cuando la realidad se asentó. La pesadilla finalmente había terminado. Los nobles que habían aplaudido atrocidades por miedo, ahora lloraron abiertamente por su complicidad. Los sirvientes emergieron de escondites que habían creado para evitar selección para los juegos del emperador. Sin embargo, la celebración fue atemperada por trauma. Demasiadas mentes llevaban cicatrices que su muerte nunca podría sanar. El vacío de poder creó caos inmediato. Sin el puño de hierro del emperador, facciones rivales emergieron como buitres, cada una reclamando legitimidad, mientras el imperio se tambaleó al borde de guerra civil. El príncipe Adrian intentó establecer orden, pero años de terror habían destrozado las estructuras tradicionales que una vez mantuvieron estabilidad. El palacio se convirtió en un campo de batalla de intereses competidores donde las víctimas de ayer lucharon para convertirse en los gobernantes de mañana. Lo más inquietante fueron las luchas de los supervivientes para procesar sus experiencias. Las familias de los ahogados se reunieron en la piscina infame, algunos rezando por las almas de sus seres queridos, otros maldiciendo el agua que había reclamado a tantos. Antiguos cortesanos lucharon con culpa por su participación pasiva en atrocidades, mientras sirvientes que habían presenciado horrores indescriptibles encontraron que la libertad no podía borrar las pesadillas que atormentaron su sueño. La muerte del emperador se convirtió en leyenda casi inmediatamente. Artistas por todo el imperio pintaron escenas dramáticas de su ahogamiento.
a menudo representando manos divinas tirándolo bajo la superficie. Poetas compusieron versos épicos sobre tiranos encontrando sus fines destinados. Sin embargo, los historiadores debatieron si se había servido verdadera justicia o si su muerte rápida fue pago insuficiente por años de tortura sistemática. Quizás lo más perturbador fue la realización de que la crueldad del emperador había infectado el alma misma del imperio. Generaciones de súbditos habían aprendido a aceptar atrocidad como normalidad, a aplaudir horror como entretenimiento. Su muerte marcó no solo el fin de un reino, sino el comienzo de un largo proceso de sanación para una civilización que había olvidado su humanidad. Mientras su cuerpo fue secretamente enterrado en una tumba sin marcar, el imperio enfrentó un futuro incierto, donde la libertad se mezcló incómodamente con el trauma duradero del mal absoluto desatado. El nombre del emperador aún envía escalofríos por los corredores de la historia, un susurro oscuro que se niega a ser olvidado. Pero ¿qué queda después de que la última gota de sangre se ha secado y las aguas se han calmado? Fue una aberración monstruosa, nacida de una dinastía corrupta, o simplemente la cara de una podredumbre más profunda dentro de los cimientos del imperio. Los historiadores luchan con evidencia contradictoria. Los registros oficiales lo pintan como un salvador del reino, un gobernante que trajo prosperidad y estabilidad. Sin embargo, diarios secretos y cartas de contrabando revelan un terror que los residentes solo se atrevieron a insinuar en susurros y memorias a medio terminar. Las víctimas se convirtieron en leyendas, algunas transformadas en mártires cuyas historias inspiraron revueltas y resistencia. Otras, sin embargo, se desvanecieron en anonimato, sus sufrimientos borrados por aquellos que prefirieron silencio y olvido. El palacio que una vez resonó con gritos, ahora se alza como un mausoleo de verdades perdidas. Empatía e indignación se entrelazan mientras académicos debaten su legado. ¿Fue un monstruo que emergió de soledad y privilegio, o un síntoma de crueldad sistémica engendrada por siglos de poder sin control? ¿Podría haber sobrevivido el régimen sin tal oscuridad, o estaba condenado por su propia naturaleza? Los entretenimientos grotescos del emperador se deslizaron al mito, difuminando hecho y ficción. Los cuentos de ahogamiento se convirtieron en fábulas cautelares, advertencias morales envueltas en espectáculo gótico. Sin embargo, bajo el horror, estas historias nos advierten sobre la línea frágil entre gobernante y tirano, civilización y salvajismo. Décadas después, el imperio aún lucha con su pasado. Monumentos erigidos en su nombre coexisten incómodamente junto a santuarios secretos honrando víctimas. Las celebraciones públicas son ensombrecidas por memoriales velados. El rey que ahogó a sus sirvientes permanece como una figura de fascinación y miedo, una paradoja congelada en las aguas turbias de la historia. Mientras los espectadores reflexionan sobre la verdadera naturaleza del emperador, la pregunta permanece: ¿puede una sociedad sanar completamente de tal oscuridad? Y si la historia olvida, ¿eso condena al futuro a repetir la pesadilla? La historia continúa, instándonos a confrontar verdades incómodas y recordar a aquellos que sufrieron en silencio.